Días, Mari, El, Yaxiel, Yomi, Angélica, buenos días. Buenos días. Buenos días, Buenos vamos. días. Buenos días. Buenos días a todos. Vamos a dar inicio a las clases del día de hoy. Sí, vamos a tocar, no sé ¿Podría qué. mandarle el link, por favor, antes de empezar? Sí, Yaxiel, ¿Podría mandar el link? No, el PDF. el PDF, ya dame un momento. Recuerden que los PDFs de las clases, sí, yo los envío al grupo. Ya tengan en cuenta ello, por favor, para que lo tengan listos. Bien, vamos a comenzar. El tema que vamos a trabajar el día de hoy se va a relacionar con el curso de literatura. Como ustedes ya saben, hoy estamos jueves y los jueves nos tocan el curso de literatura. El tema que vamos a trabajar va a ser en relación a una obra. Bien, voy a compartir y ya está. Ya envié el documento o algo. Sí. Entonces, vamos a comenzar. Vamos a hablar sobre la metamorfosis del autor Frank Kafka. Bien. ¿Quién es ese autor? ¿Por qué se caracteriza? Acá lo vamos a poder visualizar. Bien. Atentos todos, por favor. Vamos a ir compartiendo lo más importante. La Metamorfosis es una obra que se dio dentro de las corrientes literarias del vanguardismo. Bien. La palabra vanguardismo viene del término francés que es, en este caso, avant-garde. Fue utilizado inicialmente por militares para hacer referencia que a la primera fila, ¿no? Pero más que todo se utilizaban para en batallas, ¿no? Vanguardia significa innovar, ¿ya? Algo nuevo. Va a ir en contra de todo lo que ya antes se había mencionado, ¿no? De los parámetros establecidos. Va a ir creando, va a ir innovando, va a ir creciendo. ¿Bien? Para eso, la única regla del vanguardismo es no respetar ninguna regla. Es la regla del vanguardismo. ¿Ven? No respetar ninguna regla. El movimiento del vanguardista abarca, en este caso, la literatura, también la arquitectura, el arte, la música, teatro y también la pintura. ¿Ya? Recuerden que el vanguardismo es innovar, cambiar, crecer. Entonces, van a buscar una libertad de expresión que nunca antes se había visto. ¿Eh? Esto tiene lugar en el año 1914, año en que comienza la Primera Guerra Mundial, que va de la mano, obviamente, con los avances tecnológicos que se realizaron en ese entonces. Estamos hablando de avances tecnológicos, como pueden observar ahí ustedes en pantalla, ¿no? En el texto que tienen ahí. Entonces, ¿cuáles son todos estos avances tecnológicos? Estamos hablando de los automóviles, los aeroplanos, los teléfonos, ¿no? Estamos hablando de los amplios conocimientos históricos. Y también mencionando sobre la crisis espiritual que surge por el momento, en este caso que se vive despierta conciencia para un nuevo cambio en la humanidad, ¿no? Vanguardista, recuerden, innovar, cambiar. Esta es la razón del punto de partida del surgimiento de varias escuelas artísticas que expresan la caída de lo tradicional, ¿no? Si estamos hablando sobre vanguardia, simplemente ya ustedes saben, busca innovar. Ese es su significado. Características. ¿Cuáles son las características? Rendir culto a la novedad y a la sorpresa. Estamos hablando de los poetas vanguardistas que cambian la estructura formal del poema. Renovar completamente los recursos expresivos y la exploración de lo irracional. ¿Qué quiere decir esto? Que el verso se va a presentar sin leyes métricas. En pocas palabras, va a ser de forma libre. Bien, introduce la referencia a la vida moderna y al desarrollo. Estamos hablando, ¿no? De los avances tecnológicos, lo que en este caso va introduciendo a la vida, ¿no? Que son los modos de vida, cómo viven las personas, ¿no? Las preocupaciones, los miedos. No se está refiriendo a todo ello, vanguardismo. Entonces, ¿qué nos menciona aquí? Bien, tengan en cuenta esto. ¿Qué nos dice? Escuelas vanguardistas, ya, que están terminando en ISOs. Bien, no se olviden, por favor, el tema de sus cámaras, ya. De todos los sismos surgidos en esta etapa, las más importantes fueron
Ah, miren, las palabras que terminan en ismo. Futurismo, expresionismo, cubismo, dadaísmo, surrealismo. Bien, ¿a qué me estoy refiriendo? Si estoy hablando de futurismo, es en este caso una etapa que surge en Italia representado por Philippe Marinetti. Rinde culto a la velocidad y a la modernidad. ¿Ok? Estamos hablando de futurismo. Surge en Italia, representado por Mari- Marinetti y rinde culto a la velocidad, en este caso, y a la modernidad. Expresionismo no surge en este caso en Alemania, ya no en Italia, y lo representa Franz Kafka, justo del autor que vamos a hablar el día de hoy. Ya, tengan en cuenta esto, estamos hablando de Franz Kafka. Miren, recuerden dónde surge, surge en Alemania. Ya, le da prioridad a la forma, a la apariencia, a lo externo para expresar el alma. ¿Ven? Es lo que quiere expresar Franz Kafka. El cubismo va a surgir en Francia, lo representa Guillaume Apollinaire. Hace uso de las figuras, en este caso geométricas. Dadaísmo surge en Suiza, lo representa Tristan Tzara. Desarrolló la confusión a través de esas frases incoherentes e inconexas. Surrealismo también surge en Francia, al igual que el cubismo, fue representado por André Breton, interés en el subconsciente, el mundo de los sueños, influenciado por el psicoanálisis, ¿ya? En este caso, interés por el subconsciente. Bien, estamos hablando de todos los términos que están finalizando en ismos, ¿ya? Futurismo, expresionismo, cubismo, dadaísmo y surrealismo. Ahora vamos a hablar sobre la obra. ¿Por qué obra, profesora? La Metamorfosis. Es una obra pequeñita, sí, pero lo vamos a leer y de acuerdo a ello observamos un video y comenzamos a desarrollar. Ah, no se olviden que la metamorfosis se dio en la corriente literaria del vanguardismo. Profesora, ¿qué era el vanguardismo? El vanguardismo fue una corriente no solo literaria, sino de forma general, fue un movimiento que surgió tanto en el arte, en la música, teatro y pintura, que busca siempre innovar. ¿Cuál es la regla del vanguardismo? Es no respetar ninguna regla. Bien, entonces vamos a comenzar con la metamorfosis, la lectura y de acuerdo a ello se va a observar el siguiente video. Bien, comenzamos a ver, digamos, a Angélica, no está, Ayumi. Sí, profesora, Buenos días, Ayumi. Realiza la lectura de la metamorfosis, el primer párrafo. ya mismo. La, meto- me- la metamorfosis empieza con el despertar del... Espérame un ratito, lo voy a agrandar la pantalla, ¿sí? ¿Ya? La metamorfosis empieza con el despertar del Gregorio Sansa en su dormitorio y el descubrimiento de que éste había convertido en una cucaracha. Este intenta averiguar cómo, cómo funcionar con un nuevo cuerpo, pensativo por el viaje que tenía que hacer por el trabajo, amado por su familia, con mucho esfuerzo. Abre la puerta para enseñarles a sus padres en lo que se había convertido. Estos actúan de manera opuesta a la que pensaba Gregorio, perdón, a lo que pensaba Gregorio, la madre se aparta directamente de su hijo. Su padre le amenaza con un palo y le tira una manzana. Gracias, Ayumi, por la lectura. Continúa con la lectura, Gianluca. Sí, Miss, ¿en qué parte? Gianluca, más atento, por favor. Se quedó aquí. Continúa.
Sí, me dice que estaba buscando la ficha, disculpe. Menos sabía el protagonista que todo esto seguiría así. A la mañana siguiente, la familia se marcha del hogar. Silenciosamente, Grit, su hermana, entra en su hogar, no, entra en su habitación, los primeros días para darle los restos de comida. Ella no estaba tan cerca de Gregorio como, Como quien Gianluca continúa, es que ahí se quedó, mis. como me dijiste que estaba buscando tus fichas, me imagino que ya las tienes. Es que recién entré, mis, disculpe, les estoy buscando. Ya, continúa Yaciel con la lectura. Ya voy, Mira dónde se quedó, es que te estaba acá subrayando lo anterior de acá en, en el PDF. Aquí, Yaciel. Y pensaba ¿qué le ayudaría a pagar una matrícula en una universidad por sus habilidades con la música? Gregorio se da cuenta al final de que solo era para la familia, una ayuda por los problemas de dinero. Gregorio Samsa muere en su habitación un día por la mañana. La familia se alegra de su pérdida, pero miente al estar frente a sus vecinos. Estos describen despedidas a sus, estos escriben despedidas a sus jefes, directores de colegio, y se marchan de casa con alegría. Bien, gracias a Gianluca, Elión y Yaciel por la lectura. Muy bien. La obra es una obra que se llama La Metamorfosis. La Metamorfosis nos habla sobre un personaje que es Gregorio Samsa. Bien, ese es su nombre. Gregorio Samsa se encontraba en su dormitorio, sí, y de la noche a la mañana, por decir ayer, se acostó en su dormitorio y cuando amaneció se había convertido en un insecto, ¿ya? Entonces, fue bastante sorpresivo para el personaje, pues que se había convertido en un insecto, ¿no? Ustedes que fueran, que un día duermen tranquilos y al otro día amanecen con insectos. Entonces, él estaba muy preocupado porque era una persona que tenía que trabajar, era una persona que tenía familia, etcétera, ¿no? Entonces, e hizo gran esfuerzo para poder acercarse a su familia y obviamente contarles lo que le estaba pasando, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa? ¿No? Su familia obviamente actuó de la forma más natural posible, en el sentido de que obviamente se iban a apartar, ¿no? Lo iban a dejar de lado. Entonces, el protagonista, en este caso Gregorio Samsa, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa con su familia? Su familia se va, lo deja, ¿no? Se marcha. Y pues al principio trataban de atenderlo, ¿no? Pero lamentablemente no resultó como él realmente quería, ¿no? Entonces todo terminó siendo, en pocas palabras, un caos. No un caos en su vida de él, sobre todo, ¿no? Al haberse convertido en este insecto. Bien, entonces, les pido a todos que presten atención para que puedan observar el video, un video gráfico en relación a lo que estamos hablando sobre la metamorfosis. Recuerden que es una obra escrita por el autor Frank K. Bien, me dan un momento. Y aquí de forma visual ustedes van a poder identificar un poco mejor sobre la obra. Draw My Life, la metamorfosis de Frank Kafka. Una mañana, Gregorio Samsa se levantó y descubrió que se había convertido en un monstruoso insecto. Estaba acostado en la cama sobre un duro caparazón. Su abdomen era de color marrón y al alzar la vista vio que tenía numerosas patas que se agitaban descontroladamente. Miró a su alrededor y su habitación parecía la misma de siempre. Sobre la mesa estaba el muestrario de paños, necesario para su trabajo de viajante de comercio. Y en la pared estaba colgada la imagen de una mujer vestida en ropa de piel, que había recortado recientemente de una revista. Acostado sobre el caparazón, notó la lluvia que aparecía desde su ventana y se puso a pensar en lo cansado que era su trabajo.
Viajar todo el tiempo, estar atento a los enlaces en los trenes, la comida mala y la incapacidad de hacer relaciones duraderas. Pensó en volver a dormir y olvidarse de lo que estaba ocurriendo, pero entonces recordó que no podía llegar tarde a trabajar, que aún tenía que aguantar 5 o 6 años para pagar la deuda de sus padres. Puso la vista en el despertador sobre la mesa y se sorprendió. Se había quedado dormido y no había escuchado la alarma. Su intención era haberse levantado a las 4 para coger el tren de las 5, pero ahora eran casi las 7 menos cuarto y el último tren salía a las 7. En un intento de salir de la cama, Gregorio se da cuenta que el caparazón es muy pesado y no puede moverse con facilidad. Además, siente un dolor y un comezón que tiene en el costado. Al mirarlo, nota que el área está cubierta de puntos blancos. De repente, en su intento de no llegar tarde al trabajo y ser reñido por su jefe, la madre de Gregorio toca la puerta de su habitación. Le pregunta si está bien o si se encuentra muy enfermo para ir a trabajar. Gregorio le responde a su madre que está bien, pero al hacerlo se da cuenta que su voz ha cambiado por un chirrido. Apenas logra entender sus palabras y por eso responde lentamente en un intento de que su familia no note el cambio en su voz. Pero su padre no se conforma con la respuesta, porque enseguida toca fuertemente la puerta buscando que Gregorio ceda y diga la verdad de lo que le ocurre. En ese momento agradece el hábito que tiene de cerrar la puerta con llave siempre que vuelve del trabajo. Gregorio vuelve a balancearse en la cama para intentar salir. Cuando está a punto de caerse de la cama, alguien toca la puerta de casa. Es el gerente de su trabajo, que ha venido a casa a preguntar si Gregorio está bien y en condiciones para ir al trabajo. Gregorio se sorprende y con un balanceo intenso cae de la cama al suelo de su habitación. El gerente escucha el ruido y remarca que algo sucede ahí dentro. El padre de Gregorio le vuelve a pedir que abra la puerta, pero Gregorio se niega a hacerlo. El gerente sospecha del comportamiento de Gregorio y le acusa de robar dinero de la empresa y de no responsabilizarse de los pagos que debe hacer. Además, resalta que las ventas de Gregorio últimamente no han sido muy buenas. Esto ofende a Gregorio, quien intenta convencer al gerente de que no hay nada malo con él y que vuelva a la oficina e informe que llegará pronto a trabajar. Al otro lado de la puerta, escucha a sus padres y al gerente criticar su comportamiento y actitud de la mañana. Gregorio consigue llegar hasta la puerta y nota que sus patas dejan un rastro de líquido pegajoso marrón en la puerta. Apoyando todo el cuerpo en la puerta, la abre de un lado y logra arrastrarse al salón de la casa. La revelación de su nueva forma sorprende a sus padres y al gerente. Gregorio intenta defender su situación al gerente, señalando que los viajantes de comercio generalmente son objeto de críticas y rumores. Pero el gerente no le escucha y se aparta de la puerta disgustado. Gregorio intenta seguirle para impedir que genere rumores sobre él. Su cuerpo se tambalea al suelo, pero por primera vez desde que se despertó, consigue controlar sus patas y atravesar el salón. El gerente corre y sale de la casa. Gregorio intenta perseguirle, pero sus movimientos solo asustan a su madre y cae desmayada. Como resultado, su padre coge el bastón del gerente y un periódico enrollado. Con varios golpes intenta regresar a Gregorio a su habitación. Gregorio aún no controla los movimientos de su nuevo cuerpo y tarda mucho en volver a entrar a su cuarto. Por un momento, Gregorio se queda atascado entre el marco de la puerta, pero su padre, con un fuerte golpe, consigue desatascarlo y meterlo en la habitación. Una vez dentro, Gregorio escucha a su padre cerrar la puerta dejándolo solo en la habitación. Después de que la puerta se cierre, Gregorio no escucha nada más que el silencio al otro lado. Mi trabajo es fácil porque uso Clica, así es como llevo el control de todas mis... Gregorio vuelve a despertar más tarde y al acercarse a la puerta siente un dolor en su lado izquierdo y se da cuenta que se ha lastimado una de sus patas por la mañana. Lo ha despertado el olor a comida. Cuando gira la cabeza encuentra un poco de pan y leche que ha dejado su hermana, Grete. Le sorprende que lo que antes era su comida preferida ahora le repugna. Gregorio la deja a un lado y percibe el silencio que hay a su alrededor. Su padre solía leer el periódico en voz alta a su madre y a su hermana, pero esta vez no lo hace. Entonces se pone a pensar sobre el futuro de su familia. Al tener trabajo era capaz de dar dinero a su familia para que pudieran mantenerse. Le preocupaba el destino de su familia ahora que se había quedado sin trabajo. Para alejarse de sus pensamientos, Gregorio se puso a dar vueltas en su habitación. Ya no se sentía cómodo allí dentro. El techo era demasiado alto para él, así que decidió que el mejor sitio para esconderse sería debajo del sofá. A la mañana siguiente, Gregorio despierta con el sonido de la puerta abriéndose. Su hermana lo mira y asustada cierra la puerta de un golpe. Al cabo de unos momentos vuelve a entrar y se da cuenta de que Gregorio no ha tocado el pan y la leche que le había dejado.
Al salir de su escondite, Gregorio ve que su hermana le ha cambiado la comida que le había puesto y feliz se come los restos de vegetales podridos y queso mohoso, pero no toca nada de la comida fresca. Cuando escucha la llave de la puerta, corre de vuelta al sofá y deja que su hermana entre a limpiar. Aquel primer día, Gregorio escuchó por casualidad los comentarios de su padre acerca de la situación económica de la familia. La situación no estaba tan mal, porque cuando el negocio de su padre fracasó, aún quedaba un poco de dinero, lo suficiente para mantenerlos con vida. Su padre además explicó que el dinero que ganaba Gregorio no se usaba por completo para pagar los gastos de la vida de la familia, sino que se destinaban a los ahorros. Gregorio se enfadó con su padre por no haber usado el dinero para pagar la deuda que tenían, ya que así él podría haber renunciado a su trabajo hace tiempo. Pero entonces escucha a su padre anunciar que los ahorros le servirían a la familia para mantenerse por 1 año o quizá 2, pero que tendrían que buscar empleo todos. Esto deprime a Gregorio, siente que la transformación solo ha traído problemas a casa. Aún después de 1 mes, la familia de Gregorio no logra acostumbrarse a su nueva forma. Grete continúa dejándole comida, pero no es capaz de mirar a Gregorio sin disgusto. Cuando entra en su habitación, la escucha abrir la ventana y tomar aire. No soporta el olor que Gregorio deja, así que para intentar obtener el perdón de su hermana, Gregorio decide cubrirse con una sábana cada vez que ella entra a su habitación. Pero en lugar de recibir un agradecimiento, su hermana solo agradece que no tiene que mirarle al entrar. Gregorio pasa los días arrastrándose por las paredes de su habitación y descubre que le agrada quedarse colgado del techo. Aquí se deja ir por completo y a veces olvida que se ha convertido en un insecto y cae al suelo por el rastro del líquido que va dejando. Grete se da cuenta de lo que está haciendo y decide sacar todos los muebles de su habitación para darle más libertad de movimiento. Pero cuando le pide ayuda a su madre, ella se pregunta si es la decisión correcta. Teme que al hacerlo estarán aceptando el hecho de que Gregorio será por siempre un insecto. Gregorio quiere decirles que él sí quiere quedarse con sus cosas, así que cuando salen por un momento de la habitación, abandona su escondite debajo de la sábana y se pone sobre la imagen de la mujer vestida con un abrigo de piel. Entonces su madre y su hermana vuelven a la habitación. La primera en ver a Gregorio es Grete y rápidamente le dice a su madre que no entre en la habitación. Pero es muy tarde. Cuando entra y ve a Gregorio en la pared, cae desmayada en el sofá. Grete corre al salón a buscar algún remedio para ayudar a su madre. Mientras, Gregorio permanece en su habitación mirando a su hermana desde la puerta. Cuando Grete se gira y ve a Gregorio, se asusta dejando caer una botella de medicamento al suelo. Mientras Grete intenta despertar a su madre, Gregorio da vueltas por la habitación hasta marearse y caer de espaldas sobre el suelo. De repente, el padre llama a la puerta de casa y Grete le abre. Cuando ve que la madre está tirada en el suelo, le pregunta a Grete qué es lo que ha ocurrido. Ella le responde que Gregorio se ha escapado y en consecuencia su madre se ha desmayado. Al ver a su padre enfurecido, Gregorio escapa corriendo a su habitación. De un golpe, el padre de Gregorio entra en el dormitorio. Gregorio se da cuenta de que su aspecto ha cambiado desde su transformación. Desde que comenzó a trabajar en el banco, el uniforme que lleva le da una mejor apariencia. Su padre intenta atraparlo, pero Gregorio es muy veloz y consigue escapar rápidamente, hasta que, en una medida desesperada, su padre comienza a lanzarle manzanas y consigue darle con una en la espalda. Gregorio, dolorido, permanece en el suelo. La herida de la manzana tardó 1 mes en curarse, pero como nadie se atrevía a acercarse a Gregorio, la manzana se mantuvo en su caparazón. Aún así, la familia le dejaba la puerta un poco abierta por las tardes, y Gregorio aprovechaba estos momentos para observarlos reunidos en el salón. Todos los miembros de la familia habían conseguido empleo. Su padre trabajaba en el banco, su madre era costurera y Grete trabajaba por las mañanas de vendedora, mientras que por las tardes aprendía francés y taquigrafía. Gregorio descubrió que las finanzas de la familia no mejoraban. Tuvieron que vender la joyería familiar y se quejaban de los gastos de vivir en un apartamento tan grande, pero sentían que no podían hacer nada al respecto porque no sabían qué hacer con Gregorio. Además, Gregorio se dio cuenta de que habían contratado una asistenta para ayudar con la limpieza de la casa. Pero a diferencia de la que tenían antes, esta mujer no le tenía miedo a Gregorio. A veces incluso le llamaba bicharraco. Cuando él intentó atacarla una mañana, ella lo amenazó con una silla. Unos días después, la familia decidió recibir a 3 huéspedes en el apartamento para ganar un poco más de dinero. Y para hacerles espacio, la familia utilizaba la habitación de Gregorio como almacén, dejándole contenedores de basura y muebles que ya no servían. Los huéspedes comían en el comedor junto al resto de la familia, y en esos momentos la puerta de la habitación de Gregorio permanecía cerrada. Hasta que una noche la asistenta accidentalmente la dejó entreabierta y Gregorio decidió observar a los huéspedes.
Mientras comían, Gregorio permaneció en su habitación. De repente escuchó a Grete tocar el violín. Era la primera vez que la escuchaba tocar desde que se había transformado. Al escuchar la música, los huéspedes le pidieron a Grete que tocara el violín en el salón. Cuando Grete volvió a tocar, Gregorio sacó la cabeza por la puerta. No le importaba si los huéspedes lo descubrían porque le encantaba escuchar a su hermana tocar el violín. Quería acercarse a ella para pedirle que tocara en su habitación, pero estaba a medio camino cuando uno de los huéspedes lo vio. Los tres se sorprendieron al mirar a Gregorio, pero enseguida se enfadaron al darse cuenta de que durante todo este tiempo habían compartido un espacio con un insecto asqueroso. Enfadados, los huéspedes le informan al padre de Gregorio que se irán del apartamento sin pagar ni un céntimo, y uno de ellos amenaza con demandarle. Cuando entran en su habitación, Grete se pone furiosa y le insiste a su padre que deben encargarse de Gregorio. Apenado, Gregorio comienza a caminar de regreso a su habitación. Sus movimientos asustan a Grete, pero luego su familia reconoce que su intención nunca fue causarles daño y le dejan que vuelva a su habitación. Cuando Gregorio entra, Grete cierra la puerta con llave. Una vez dentro, Gregorio comienza a sentirse cómodo. Sus dolores desaparecen y la herida de la manzana deja de molestarle. Cuando el reloj marca las 3 de la mañana, Gregorio deja caer su cabeza al suelo y muere. Por la mañana, la asistenta descubre el cuerpo de Gregorio en su habitación y se lo anuncia a la familia. Una vez que la asistenta limpia toda la habitación, la familia toma la decisión de despedirla y de echar a los huéspedes del apartamento. La familia se tomó el día libre y cogieron un tranvía hacia el campo. No podían quejarse de sus vidas. Todos tenían trabajos buenos y ahora que ya no estaba Gregorio, podrían mudarse a un apartamento más pequeño. Además, el señor y la señora Samsa estaban de acuerdo en que era hora de buscar un marido para Grete. ¿Conocías la metamorfosis de Kafka? Cuéntanos en los comentarios. Y así, esa es la hora de la metamorfosis de Frank Kafka. ¿Ya? No se olviden, por favor, cuando ustedes escuchen la metamorfosis, ya ustedes ya saben. Estamos hablando de Gregorio Samsa. Es un señor que de la noche a la mañana despertó convertido en un insecto, ¿no? Y todo lo que tuvo que pasar, obviamente, para que no lo descubrieran. Y después cuando lo descubrieron, pues fue todo un delirio tormentoso de forma muy general. Pero al final, pues como ustedes ya han podido observar, ¿no? Obviamente se resuelve todo con la ayuda de su familia y pues él muere, ¿no? Entonces, vamos a mencionar acá lo siguiente. Estamos hablando datos sobre la obra, es un género narrativo, especie es una novela y vamos a mencionar al autor, estamos hablando de Frank Kafka. Bien, el tema es la deshumanización del hombre, ¿no? Estamos viendo de cómo una persona pues simplemente fue olvidada, ¿no? Por convertirse en un insecto. Bien, personajes, tenemos a Gregorio Samsa, tenemos a Grete, tenemos a su madre, padre, a su jefe, ¿no? Que forma parte de esta transformación, ya la sigue bien. Bien, vamos a continuar aquí. Yo les pregunto si estamos hablando sobre la obra de la metamorfosis. Aquí en la parte de arriba va lo que es el género, ¿ya? ¿A qué género pertenece la obra? Narrativo. Narrativo. Bien, vamos a completarlo ahí, por favor. Estamos hablando del género. Y si estamos hablando de especie, ¿a qué especie pertenece? Novela. Novela, bien, Chris Mari. Estamos hablando del género narrativo, estamos hablando de la especie, en este caso, que es una novela. Bien, entonces no se vayan a olvidar de eso, tengan en cuenta siempre, bien, que la obra siempre se va a dividir en todo lo que estamos mencionando, ¿no? Género y especie. Bien, ahora vamos a continuar. Pasamos a la siguiente pregunta. Yo les pregunto, ¿quién es el autor de la obra La Metamorfosis? Frank Kafka. Franz Kafka. Correcto. Sí. Yes. Bien, Leonel, estamos hablando sobre Frank Kafka, ¿verdad? Él es el autor de la obra La Metamorfosis. Bien, entonces vamos a continuar aquí. ¿Qué es lo que dice? Bien, el elemento. Movimiento, listo. En la parte de acá, arriba, sí, acá arribita, aquí, ¿ya? Va el movimiento, ¿sí? Va a ir ahí movimiento.
le agregan por favor la palabra movimiento. Se ha movido el documento. Listo. Ahora, yo les pregunto, ¿a qué movimiento pertenece la obra? Vanguardismo. Correcto, bien, Yanel, estamos hablando del movimiento del vanguardismo, ¿ya? Cuando hablo del movimiento, ya ustedes se refieren vanguardismo, será modernismo, romanticismo, etc. Ya, ese es el movimiento al que pertenece, al vanguardismo. Bien, entonces, terminen de escribir ahí, por favor, movimiento pertenece al vanguardismo. Entonces, vamos a continuar con las siguientes, bueno, con los siguientes esquemas. Yo les pregunto, ¿quién es el protagonista de la obra? Gregorio Samsa. Gregorio Samsa. Correcto, estamos hablando de Gregorio Samsa, ¿ya? Terminen, por favor, terminen de escribir ahí. Estamos hablando sobre Gregorio Samsa. ¿Ya? No se vayan a olvidar, él es el protagonista. Bueno, en este caso, de la obra La Metamorfosis. Ahora la pregunta es, ¿y quién es el enemigo? A ver, para El ustedes, jefe. El padre. el jefe, el padre, casi todos tuvieron una participación ahí negativa hacia él, ¿no? Pero vamos a comenzar acá con el jefe, ¿no? Pues quien no, debido lamentablemente al problema económico que ellos tenían, pues no pudo comprender absolutamente nada, ¿no? Lo acusó de robar. Exacto. Entonces, ¿y cuál sería el final? ¿Cómo termina la obra? Muere. Que muere, Gregorio que Samsa. muere Gregorio Samsa. Correcto, ¿no? El final es, en este caso, con la muerte. Bien, ahí está. No. Y así estamos completando todo lo relacionado a el cuadro, bueno, en este caso al esquema que estamos observando aquí. Obra de la metamorfosis, género narrativo, especie es una novela. El autor estamos hablando de Frank Kafka. Pertenece al movimiento del vanguardismo. El protagonista es Gregorio Samsa. El enemigo tenemos aquí al jefe. Y el final es la muerte de Gregorio Samsa, ¿no? Como el protagonista muere, su final. Bien, vamos a continuar aquí. Pasamos a la siguiente. Decimos aquí, ¿cómo es el final en la metamorfosis? A ver, ¿cuál es ese final? Es Gregorio cuando Samsa muere en forma de cucaracha. Ya, ya, bien, Ismael, Leonel, Mari, también, ¿qué me querías decir? lo mismo que dijeron. Claro, ¿no? Correcto. ¿Cómo es el final de la metamorfosis? Es, en este caso, es con la muerte de Gregorio Samsa. Listo. Ahí está. Estamos identificando, aquí es con la muerte de Gregorio Samsa. Terminen de escribir mientras yo voy anotando sus participaciones de ustedes. Bien, continuamos. Pasamos ahora a la segunda pregunta. Dice, ¿por qué la hermana se molestó con Gregorio? Porque Gregorio salió de su cuarto cuando su hermana estaba tocando el... Ah, ya me olvidé el instrumento, mis. ¿El velorio? Violín. ¿Por qué la hermana entonces se molestó con Gregorio? Porque salió cuando ella estaba tocando él. Bien, terminan de escribir ahí.
No se olviden, por favor, que si se corta el Zoom, regresamos todos por el mismo link de forma inmediata porque solo nos falta responder 2 preguntas. Bien, terminamos de escribir. Tengan en cuenta que las respuestas que ustedes están brindando es de acuerdo a la lectura que se hizo y también al video que han podido observar. Bien, no se olviden, regresamos rápido para poder seguir respondiendo las siguientes preguntas. Bien, continuamos. Pasamos ahora a la tercera pregunta y decimos, ¿en qué se convirtió Gregorio Samsa? En una En una cucaracha. cucaracha. Correcto, no se convirtió en un insecto. Vamos a colocarle como un insecto. Ya se convirtió en un insecto. Bueno, en este caso, tal como ustedes me estaban enseñando. Bien, estamos hablando del personaje Gregorio Samsa. ¿Ya? Terminamos de escribir. Y por último respondemos aquí la última pregunta que nos dice, ¿por qué le arrojan la manzana a Gregorio? Porque Gregorio salió de su cuarto y su madre lo encontró y su madre se asustó y se desmayó. Claro, y entonces, ¿por qué le arrojaban la manzana a Gregorio? Porque asustó a su madre. Claro, porque asustaba a su madre, no solo a su madre. Porque desmayó a su mamá. Exacto, ¿no? Entonces, ¿por qué le arrojaban la manzana a Gregorio? Porque no querían, en este caso, que salga, ¿ya? No querían que salga. ¿Por qué? Ahí la pregunta, ¿no? Justo lo que ustedes mencionan, ¿no? ¿Qué pasó cuando él salió? Pues hizo que su mamá se desmayara, ¿bien? Porque no querían aquí que salga, en este caso, de su habitación, ¿no? Ahí está, estamos respondiendo la última pregunta y con esto vamos a dar las explicaciones de las siguientes preguntas. Adrián, Ayumi, Gianluca, Ismael y Lionel me avisan cuando terminen para poder continuar y explicar lo siguiente. Ya terminé. Bien, Ya terminé, pues. Ayumi, Adrián, Yo terminé mis. bien, Gianluca, Ya terminé mis. bien, Adrián. Entonces, ¿quién me falta? Lionel. Ya terminé. Ya, perfecto. Entonces, muy bien, ya todos han terminado. Entonces, paso a explicar la siguiente actividad. La siguiente actividad de evaluación, ustedes van a ordenar cronológicamente los hechos. En este caso, tienen 4 oraciones y de acuerdo a esto, ustedes van a relacionarlos. En este caso, lo van a ordenar, ¿no? ¿Cuál es la oración número 1? ¿Cuál es la 2, la 3 y la 4? Bien, entonces, aquí continuamos. Relaciona las figuras con el tema desarrollado. Aquí ustedes van a relacionar. ¿De qué forma? ¿No? Con lo que pasó en la obra, ¿no? Con lo que han observado en el video. Aquí, ¿qué pasó con esa manzana? Aquí van a colocar, ¿no? Y aquí, ¿de quién estamos hablando? Van a colocar aquí, en este caso, ¿quién es esta persona? Y lo mismo aquí en la C, en la figura número 3. Luego van a escribir verdadero o falso según corresponde cada afirmación. Y luego van a ordenar aquí las letras y van a encontrar una palabra secreta que está oculta. Bien, y por último, tienen preguntas para poder marcar
¿ya? Preguntas que tienen que marcar y de acuerdo a eso van a responder las siguientes actividades. Bien, no se olviden que el día de hoy hemos desarrollado el curso de literatura con el tema La metamorfosis de Franz Kafka, que pertenece al movimiento vanguardismo, ¿no? Que presenta las características que justo hemos trabajado en clase y hemos hablado de la obra La metamorfosis, que es una obra que tiene un género narrativo, especie de novela, y pertenece al movimiento vanguardista, ¿no? El protagonista, estamos hablando de Gregorio Samsa, el autor Franz Kafka. Enemigo, en este caso hemos observado que es el jefe, y el final del protagonista, en este caso de Gregorio Samsa, es pues la muerte, ¿no? Y de acuerdo a esto hemos respondido algunas preguntas sobre todo lo relacionado a la clase. ¿Bien? ¿Alguien tiene alguna pregunta o duda referente a la actividad que se les está dejando? ¿Preguntas? No, Miss. Ninguna. Ya listo, me dan un momento, tomo asistencia. Y eso sería todo respecto al curso de literatura el día de hoy. Ya nos estaríamos viendo el día de mañana, ya en el último día, el curso de razonamiento verbal. Bien, eso sería todo. Nos vemos. Cuídense. No, Miss. Chao, mis, cuídese.